Queridos estudiantes de tercero de bachillerato, nos encontramos en la materia de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a tratar sobre la aplicación de los temas que hemos venido aprendiendo en el transcurso de las clases. Ya nos vamos a enfocar a la parte de nuestros proyectos. Tu proyecto emprendedor. La base de esto está en la página 88, pero nosotros vamos a ir añadiendo todos los ítems que se han aprendido a lo largo de la clase. Los temas a revisar el día de hoy son integrantes, organigrama funcional, nombre de la empresa, objetivos general y específico, producto que ofrece, mercado al que va dirigido. En los suministros, nos toca detallar y revisar materia prima, maquinaria o herramientas, material auxiliar, sueldos, lo que corresponde a mano de obra, y gastos de distribución y publicidad. Como primer punto tenemos integrantes. Ya habíamos analizado con anterioridad los recursos, los elementos que tiene una empresa. Estos eran intangibles, materiales, financieros y humanos. El recurso humano. Debo yo analizar las capacidades de las personas y en base a sus actitudes y aptitudes, establecerles funciones definitivas que me ayudarán a mí a avanzar como empresa y ejercer lo que yo quiero para que mi objetivo se pueda cumplir. Ahora, nosotros habíamos trabajado ya con una idea de empresa a nivel grupal entre ustedes. Y debido a las circunstancias en las que nos encontramos, lo que vamos a realizar en este momento es algo similar. Es un proyecto de empresa que va a hacerse guiado paso a paso, pero esta vez en el entorno familiar. Se puede ser exclusivamente su núcleo familiar, el que está dentro de casa, como pueden extenderlo un poco a varias familias a la vez. También voy a explicar un poco más esto para que esté claro. Primero debemos tomar en cuenta que las características que delimitan lo que es una empresa familiar deben ser las siguientes, las básicas. Primero, la propiedad es administrada por una o más familias. De igual forma, la administración no puede estar a cargo única y exclusivamente de una sola persona, la toma de decisiones, el liderazgo, porque dejaría de ser una empresa familiar. Segundo, la empresa familiar tiene la característica de ser generacional, es decir, transmite de generación en generación. Una empresa que empiezan abuelitos, se transmite a padres, a hijos. Sin embargo, suele haber un corte en esta generación cuando se empiezan, por diferentes motivos, a contratar a personas profesionales para que comiencen a realizar los roles que antes realizaban miembros de la familia. Esto cambia la forma de ser, la naturaleza de una empresa familiar a convertirla a una organización, una empresa que ya no comprende nada de este núcleo, puesto que a pesar de que los integrantes de la familia todavía estén incluidos, si ya comenzamos a integrar a personas profesionales al respecto, la empresa cambia el carácter. Otra característica muy importante es la intención de permanencia. Es decir, la empresa familiar sobre todo tiene el objetivo final, el tener, servir de sustento, no solamente para el núcleo, para un caso de emergencia, sino que sirva de sustento para las generaciones futuras. Es decir, quieren no solamente expandirse, sino perpetuar el nombre de esa empresa, que eso pertenezca, vaya cambiando de generación en generación y le sirva de sustento a muchas generaciones en lo posible y que sea la marca de la empresa, la huella que deja en la sociedad. Sin embargo, dentro de una empresa familiar existen muchos conflictos de diferentes índoles. Antes de enumerarles cuáles,
Vamos a enfocarnos primero en los roles, que también se considera un conflicto, pero solamente si es mal manejado. Una empresa familiar tiene muchas ventajas y augura un éxito, siempre y cuando se maneje de la forma adecuada desde el inicio, desde la parte integral, desde qué integrantes pongo, por qué pongo estos integrantes, por qué estos familiares van a incluirse. Los roles, las funciones de cada miembro de esta empresa familiar debe ser en base a las capacidades que cada uno de ellos tenga. La valoración de la actitud y la aptitud, como había dicho anteriormente, y no basados en la emotividad. Resulta que si yo, para que una persona de mi familia que no tiene dinero, quiero ayudarle y le pongo a hacer una función para la cual no es apta, eso retrasa mi proceso productivo. Debo aprender a valorar bien, hacer en base a capacidad. Tengo una empresa pequeña, mi familia es muy extensa. Si integro a todos los miembros de la familia y no tengo la capacidad productiva, simplemente la empresa no va a ejercer y no va a ser suficiente el ingreso que ésta genere. Entonces hay que ser muy objetivos en este sentido. Eso garantizará el éxito de la misma. Otros conflictos. Tenemos un conflicto con el capital, control, la ocupación, que eso tiene que ver mucho con los roles. De por sí, conflictos internos, me refiero más a la parte sentimental, y conflictos de cultura. Dentro de la evaluación de los conflictos que se pueden presentar en una empresa familiar, vamos a notar lo siguiente. El objetivo de la empresa familiar es siempre ayudar, servir a la misma familia, hacerla prosperar, que sea su fuente de ingreso principal o llegue a serlo. Entonces, deben analizar siempre los roles. Es muy importante esto y hago énfasis en esto porque no significa que si en este momento que está mi empresa empezando, no tomo en cuenta a alguien, a largo plazo no lo haré, porque tal vez al incrementarse la producción, yo comience a necesitar de otras actitudes que al inicio no se tomaban en cuenta. Por ejemplo, personal de distribución, personal de ventas, publicidad. Entonces, simplemente hay que saber centrarse en cuáles son las prioridades en cada uno de los recursos, empezando por el humano. Muy bien. En cuanto a los diferentes conflictos que podemos presentar en una empresa familiar, debemos realizar primero preguntas generadoras que nos permitan establecer exactamente el panorama en el cual nosotros nos encontramos. Voy a poner ejemplos de cada uno de ellos. Si digo capital, ¿cómo se van a distribuir los recursos financieros de la empresa entre las necesidades de la familia o entre otras necesidades? Es decir, los recursos que yo obtenga, el dinero que yo obtenga con esta empresa, ¿dónde está destinado? ¿Para qué es? Con el segundo conflicto, el control. ¿Quién va a tomar las decisiones? A pesar de que he dicho que no puede tomar una sola persona, pero sí debe haber un líder que ayude a la toma de decisiones, que permita establecer el campo de acción al que se va a realizar. Ocupación. ¿Cómo se selecciona a la persona que ocupará la posición de líder? A la persona que administre. ¿Cómo se selecciona al personal integrante de la empresa? Sobre todo si esta es pequeña. El conflicto. ¿Cómo se va a evitar el conflicto entre las relaciones humanas para que no comience a generarse disputas entre familiares, problemas por mala administración y en lugar de prosperar como un ente económico, que es lo que se espera, termine solamente siendo un fracaso como empresa y destruyendo a la familia con la que empezó? Todo esto hay que tener muy en cuenta antes de empezar a elaborar la empresa. Estas preguntas generadoras y más que podemos realizarnos nosotros, por ejemplo, en cultura,
cómo están sustentados los valores de la empresa, cómo se transmiten los valores a los dueños, a los empleados, a los miembros jóvenes, qué valores es lo que va a primar en la empresa. Todas estas preguntas nos permiten a nosotros buscar una resolución satisfactoria y esto a su vez una toma de decisiones adecuada que permita que la empresa tenga una producción eficiente y eficaz. Una vez analizado ya todas las características, los elementos, los conflictos que puede atravesar una empresa de carácter familiar, vamos ya a realizar lo que se trata de nuestro proyecto. Esta vez el título será Mi proyecto. Por favor, recuerden hacer siempre un resumen de la materia para que en base a eso después nos podamos guiar con los trabajos que tenemos que hacer. ¿Sí? Realicen un resumen de la materia en el cuaderno y esto también en la parte del proyecto tengan siempre muy atentos, que esté muy clara la parte que va a ser del proyecto, porque al final vamos a recopilar todas las partes que digan mi proyecto y se van a unir en un solo trabajo. Bien, veamos. ¿Qué van a hacer? Entonces, el resumen de la materia que voy dando y escriben mi proyecto. Como lo primero que vimos, lo que teníamos que hacer era integrantes, vamos a llenar este pequeño cuadrito, a ustedes les va a salir mucho mejor. Nombre, el nombre del integrante de su familia. Recuerden que en este caso son ustedes quienes van a ser de líderes, puesto que el proyecto es suyo. Entonces, el siguiente cuadro es grado de consanguinidad. Simplemente, ¿qué es para ustedes? Ponen el nombre, es mamá, es padre, es hermano, es tío, es primo. La habilidad por la cual ustedes consideran que esta persona puede aportar a la empresa que ustedes tienen en mente. ¿Qué función desempeñaría en base a esta habilidad? Y en base a ambas, ¿esto a de qué departamento pertenecería? Ustedes recuerdan, los principales en una empresa debe ser departamento de producción, departamento de comercialización y departamento financiero. Son los principales. Hay muchísimos más, pero dentro de estos tres debemos siempre tener a alguien. Por tanto, una empresa familiar puede ser como mínimo de 2 personas, pueden ser 2 hermanos, por ejemplo, 2 primos. Y yo sí les recomiendo poner a más personas, más integrantes de su familia. No necesariamente tienen que estar en este momento con ustedes, tienen que ser integrantes de su familia para que puedan ayudarse en el siguiente punto que nos toca ver, que es el organigrama funcional. Este cuadro es el que van a llenar de forma clara para que me puedan enviar. Voy a aclarar un poquito la parte de habilidades, función y departamento. Imaginemos. La habilidad. Yo quiero ponerme una empresa. Por favor, todas las empresas que ustedes vayan a realizar que sean de carácter productivo, que tengan que realizar algo. La habilidad. Yo voy a ponerme una empresa de comida rápida. Pongo el nombre de mi tía. La habilidad de ella es que tiene muy buena sazón. La función que va a desempeñar entonces sería en la cocina, obviamente, de ayudarme en todo lo que tenga que ver en la preparación de alimentos. ¿A qué departamento pertenece esto? Al de producción. Veamos otro. Resulta que mi primo tiene muchos contactos con ciertos kioscos pequeños. Entonces su función va a ser de ayudarme a emitir publicidad, propaganda o de comercializar o de ayudarme a vender, ayudarme a hacer nexos con estos kioscos para garantizarme a mí un puesto de trabajo. El departamento pertenecería a comercialización. De esta forma se va a elaborar el cuadro. Por favor, hagan de forma consciente
hagan revisando cada uno de los puntos, porque a lo largo del transcurso de cómo vaya avanzando el proyecto, después se ve la factibilidad del mismo. Entonces sean lo más serios posibles al respecto.